Ok, pues déjame les platico cómo funcionan esto de las redes convolucionales. Eh, las redes que hemos visto, bueno, la red esa básica que hemos visto hasta ahorita, eh, como ven, pues la, la entrada de la red, pues es un vector, ¿no? Son cuatro valores. Cada vez que se le pase un ejemplo a la red, se le pasa esta lista de valores, ¿no? Este vector. Eso lo pueden ver en el código igual. Y lo que comentábamos es un vectorcito de dimensión 4. Ahora, bueno, eso es lo que está acá representado, ¿no? O sea, quiere decir, si nosotros quisimos usar ese tipo de red para procesar imágenes de 32 por 32 píxeles eh, a color, o sea, RGB, tendríamos que convertir esta regla que es de 32 por 32 por 3 en un vector de 3072 valores por uno. O sea, es el vectorcito que vemos acá en rosado. Y a cada uno de estos 3072 valores, que sería el equivalente a que aquí tengamos 3072 cuadritos azules, a cada uno de estos, para cada neurona de entrada, tendríamos que asignarle un peso. Y si fuera una sola neurona, pues serían 3072 pesos más el bias de esa neurona, ¿no? Si fuera así como tenemos acá tres neuronas verdes, sería 3072 por 3, ¿no? Que sería ¿cuánto? 3.200, no, 9.216, pues bueno, más los vallas, ¿no? Son muchísimos pesos. Ese es uno de los principales inconvenientes de procesar imágenes como vectores que utiliza, o sea, con redes neuronales estándar o las comunes que se utilizaban hace varios años, ¿no? Para procesar imágenes. Y acá lo que nos están poniendo es cuántas neuronas, ¿no? Suponemos que tengamos de 10 neuronas en la capa de entrada, pues sería 10 por 3.072 pesos, serían 30.720 pesos, más 10, ¿no? Un bias por cada neurona, serían en total 30.730 pesos. Entonces, eso es por una parte, ¿no? Necesitamos muchos pesos para procesar imágenes y estamos hablando de imágenes de muy baja resolución, o sea, de 32 por 32, son imágenes pequeñitas. Imagínense que nos procesar imágenes de por miles de píxeles. ¿Cuántos pesos necesitaríamos? No solo para una capa con 10 neuronas. Entonces, por una parte, una red típica, llaman de feed-forward network, de alimentación hacia adelante, es muy ineficiente, o sea, requiere un montón de pesos. Y por otra parte, necesitamos, digamos, desarmar esta regla de 3 dimensiones, píxel por píxel, y convertirlo en un vectorcito, ¿no? Entonces, al hacer eso, perdemos estructura de los datos. Cuando nosotros observamos una imagen, no sé, consideren, por ejemplo, esto que estamos viendo ahorita, ¿no? La pantalla, como si fuera una imagen. Pues para que nosotros podamos entender qué hay allá, en ese caso leer lo que hay, pues necesitamos que los píxeles tengan cierta estructura, ¿no? Para poder ver que esta es una R, esta es una E, ¿no? Y poder leerlo. Pero si agarramos esta imagen, píxel por píxel, y lo colocamos en una sola columna, pues destruimos toda esa información visual, ¿no? Toda la estructura que hay, la relación de vecindarios que hay entre píxeles blancos y píxeles negros, ¿no? Entonces, eso es lo que igual estaríamos haciendo
si convertimos una imagen que está originalmente en un arreglo de 3 dimensiones a un vectorcito, ¿no? Un vectorzote. Y eso es lo que se hacía antes de las convolucionales. Por eso, años atrás, las redes normales, las redes que se conocían, eh, no podían resolver problemas, eh, digamos, de problemas reales, ¿no? De la industria. Eran como solamente, como dicen, toy problems, ¿no? Problemas de juguete, problemas muy simples, con imágenes muy pequeñitas. Entonces, surgen las redes convolucionales, y las redes convolucionales, como vamos a ver, nos permiten, es acá lo que les comentaba, ¿no? Cada neurona es un producto punto. Eh, en las redes convolucionales, eh, nosotros podemos procesar la imagen sin destruir la estructura de la imagen. Entonces, las redes convolucionales pueden leer como entrada la imagen tal cual es la imagen. Entonces, aquí en este caso, estamos dibujando aquí como un volumen de 32 por 32, la anchura y la altura de la imagen, con una profundidad de 3, ¿no? Lo que se conoce igual como los canales, ¿no? El canal del rojo, el verde y del azul, ¿sí? Entonces, como decías, una de las principales ventajas de las redes convolucionales es que no destruyes la imagen. Entonces se conservan muchos patrones allá que nos ayudan a poder resolver la tarea de clasificación o detección o lo que se requiera, ¿no? Sobre la imagen. Por otra parte, eh, ya hablamos del operador convolución o de las capas de convolución. Entonces, el operador de convolución, ¿qué es? O sea, el operador de convolución implica definir un conjunto de pesos que sea independiente del número de píxeles de la imagen que vayas a procesar, ¿no? Anteriormente vimos que en la configuración estándar de una red neuronal, por cada píxel, por cada canal de ese píxel rojo, verde y azul, requieres un peso. Aquí no, aquí dices, no sabes que voy a definir un conjunto de pesos, pero el que yo quiera, un número de pesos específico. Y eso se hace definiendo filtros, o le llaman filtros a este conjunto de pesos. Entonces, en este caso, y se organizan igual como en arreglos de 3 dimensiones. Puede ser 3 dimensiones o 2 dimensiones. En este caso, como es una imagen a color, la profundidad es 3. Entonces, acá tenemos 5 por 5. Es una matriz de 5 por 5 pesos por 3 de profundidad. Entonces, en total tenemos 75 pesos. Entonces, normalmente este de acá, que tiene que ver con la profundidad de la imagen. Por ejemplo, si fuera una imagen a escala de grises, solo tendría un canal. Sería acá 1. Pero si fuera una imagen que tiene aparte información de profundidad, o sea, tiene RGB, pero aparte la profundidad de la imagen, como el Kinect, ¿no? Que te calcula la distancia a la cámara de la persona, sería 4, ¿no? Y acá obviamente sería 4. En programación, cuando utilizamos Keras, no nos preocupamos por esta profundidad porque, como antes le proporcionamos la estructura del dato que va a recibir, internamente Keras se encarga de calcular cuál es esta profundidad, ¿no? La determina a partir de las imágenes de entrada que le vamos a pasar. Pero normalmente solo especificamos estas dos. Y esos filtros normalmente son cuadrados. O sea, valores típicos son, por ejemplo, 1 por 1, 3 por 3. No son impares. 3 por 3, 5 por 5, 7 por 7. Los más grandes que he visto creo que son hasta de 9 por 9. Simplemente son cuántos pesos vas a utilizar. Así es que 5 por 5 es una matriz de 25 posiciones, son 25 pesos.
Entonces, vamos a considerar este ejemplo, ¿no? 5 por 5. Una vez que tienen los pesos, ¿qué haces con esos pesos? Vamos a ver si aquí está la animación. Bueno, esa es la profundidad que les comentaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto, con este filtro, digamos? Lo colocamos en alguna posición de la imagen. Y una vez que está colocada en esa posición, o sea, digamos, virtualmente la colocamos sobre esa posición, y entonces vamos a calcular el producto punto en esa ubicación, ¿no? Entonces, ya saben, aquí este volumen rosado pues representa la imagen, ¿no? Entonces, en cada posición del volumen va a haber un valor que es el valor de intensidad de luz que tiene la imagen en esa posición, en ese píxel, y la cantidad de luz que tiene en el canal rojo, verde o azul. Es un número, al fin y al cabo. Y estos volumen azul del filtro, pues van a ser igual los pesos, al inicio son aleatorios. Entonces, posición por posición, se va multiplicando peso, así como está indicado acá, peso por el valor de píxel que está en esa posición. Y se lo vas a sumar al siguiente producto, ¿no? Peso por el valor de píxel. Y todo eso lo vas a sumar. Entonces, es como la entrada neta de una neurona. De hecho, acá, si lo ven, ya lo ponen como si fuera una neurona, pero una neurona que está apuntando específicamente a esa sección donde está ubicado el filtro. Lo interesante es que estos pesos, los pesos de este filtro de 5x5, los reutilizamos. Entonces, eh, esos filtros los utilizamos para ir barriendo toda la imagen, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, empezamos en la parte superior izquierda, lo colocamos, calculamos, digamos, la entrada neta de esa neurona, que sería esa multiplicar posición por posición, peso por píxel, por el valor de píxel, y lo vamos sumando. Entonces, cada vez que aplicamos la convolución en una posición, obtenemos un escalar, que es la suma de esos productos. Eh, lo corremos hacia la derecha, pues mínimo lo podemos correr una columna, ¿no?, de píxeles, pero esa cantidad de cuántas columnas vamos a correrlo es un parámetro que se puede ajustar, ¿no? Es un parámetro que hay que definir cuál es el mejor para nuestros datos, y es de forma experimental. Igual no hay una fórmula para escoger ese shift. Entonces, cada vez que corremos el filtro y aplicamos la convolución, vamos a obtener un número, ¿no? Entonces, ese número que vamos a ir obteniendo nos va a servir para construir otro volumen aquí a la derecha. Es como que la salida de la capa de convolución. Entonces, aquí vamos a ver hasta dónde llega la animación. Aquí llega hasta el final, se regresa a la izquierda, baja cierto número de renglones y continúa, ¿no? Entonces, la salida de esta, pues aquí ya nos quedó un volumen de 28 por 28 por 1 de profundidad, ¿sí? Porque este volumen de acá, pues tiene igual profundidad 3. Entonces, cada vez que se aplicó, nos dio solamente un número. En total son 28 por 28. Este 28 por 28, ahí sí hay una formulita, vamos a ver más adelante, que te permite calcular, dado el tamaño del volumen, en este caso 32 por 32, y el tamaño del filtro, que es 5 por 5, de cuánto te va a quedar la salida, ¿no? Entonces, pueden ver, es fácil porque solo vas corriendo ese de 5 por 5, lo vas corriendo una columna por columna. Entonces, obviamente va a haber menos valores de salida, ¿no? Pero ahorita vamos a ver la formulita adelante. Entonces, esta básicamente es una capa de convolución. Defines el tamaño del filtro y al aplicarlo te va a dar algo como esto. Aquí, acuérdense, si definimos un filtro de 5 por 5, en este caso como la profundidad es 3, 5 por 5 por 3, estamos diciendo que en ese filtro
van a haber 75 pesos. Entonces, esos 75 pesos nos sirven para procesar esta imagen, ¿sí? En lugar de asignar un peso específico para cada uno de los píxeles. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de la convolución, que te permite trabajar con menos pesos. Y la otra, evidentemente, es que se mantiene la estructura de la imagen, que es muy importante, porque esto va extrayendo qué relación hay entre píxeles vecinos. ¿Sale? ¿Alguien quiere comentar algo? Rubén, ¿qué vas a Rubén? Dime. Creo que está mutado tu micrófono. Perdón, profe, le quería preguntar qué le pasa al filtro en ese mismo caso, por ejemplo, cuando si ponemos varios filtros de 5x5, cuando llega a 30, le sobrarían dos espacios y no cabe otro filtro de 5, ¿entiendes? Sí, eso es buena pregunta, Rubén. Ahorita lo vamos a ver. Hay sí, o sea, dependiendo del tamaño del volumen de entrada y del filtro, hay, si tú te vas corriendo columna por columna, siempre lo vas a poder aplicar, ¿no? Porque te vas corriendo una columna por una columna, pero este shift, si tú lo decorres, por ejemplo, de dos en dos, puede ser que no, en la última posición del filtro ya no tengan las columnas necesarias, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener cuidado de que le estés pidiendo a la red que haga una convolución que sí se pueda ejecutar. Y de eso sí, ahorita más adelante hablo cómo hacerle para que no haya esos problemas. Pero sí, Ok, gracias, profe. es buena pregunta. Bueno, entonces, en este caso, al mismo volumen se aplicó otro filtro que igual es del mismo tamaño, ¿no? 5x5x3, pero como es inicializado de forma igual aleatoria, pues digamos que son otros 75 pesos diferentes a los del filtro azul, ¿no? Y se aplica igualito. Entonces, al aplicarlo sobre el mismo volumen, pues como los valores de los pesos en acá son diferentes, te va a dar otro volumen de salida, ¿sí? Entonces, como vas a ver en el código, cuando tú especificas una capa de convolución, tú le dices de qué tamaño va a ser el filtro, en este caso 5x5, y cuántos quieres en esa capa de convolución, cuántos filtros, ¿no? Entonces aquí en ese ejemplo aquí ya llevamos 2, creo que le agregan hasta 6, ¿no? Entonces, una capa de convolución, especificas de qué tamaño van a ser los filtros y cuántos filtros van a ser, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante en el código. Y entonces, cuando una imagen pasa por esa capa de convolución, va a convertirse de ser un volumen inicial de 32 por 32 por 3 a uno de profundidad 6 y de 28 por 28. Entonces, a estos arreglos, digamos, donde están guardados los pesos, aquí le llaman filtros, pero también le llaman a veces kernels. Los kernels de pesos, filtros, y al resultado de aplicárselo, les llamamos normalmente mapas de características, ¿no? Bueno, acá le están llamando mapas de activación. Normalmente se le conoce como feature maps, mapas de características, porque lo pueden considerar como que estos kernels, esos filtros, al ir barriendo la imagen, fueron extrayendo como patrones. Déjenme, me voy hasta el final. Ese que vimos hace un momento. Eh, esta primera columna de convolución, aquí lo que estamos entendiendo es que hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filtros utilizaron, aquí no sé de cuánto por cuánto, pero al barrer la imagen,
pues obtuvieron estos 10 de mapas de características, ¿no? Y la idea es que cuando tú vas apilando o vas conectando varias capas de convolución, eh, estas 10 mapas de características son las que van a pasar a la siguiente capa de convolución para que sean también barridas por otra capa de convolución donde tienes otros pesos, posiblemente de diferente tamaño, tal vez no sea de 5 por 5, sino tal vez sea de 7 por 7 o de 3 por 3. Y al ir pasando de una capa de convolución a la otra, es que se ha visto que una capa tras otra van generando o extrayendo patrones a diferente nivel de abstracción, hasta llegar a una forma de datos que nuestra capa de neuronas así simples, totalmente conectadas, ya son capaces de decir, este patrón de pixelitos representa un caballo, ¿no? O representa un avión. Entonces, por eso decíamos en Transfer Learning, cuando una red ya está muy bien entrenada con una base de datos grande, no queremos tocar esos pesos, porque ya son pesos óptimos que son capaces de extraer a través de todas esas capas de procesamiento, extraen características que ya son ricas, digamos, en información, ¿no? Que nos permite luego con una capa o algunas capas de neuronas simples, nos permiten ya hacer la clasificación, ¿no? Eduardo, ibas a preguntar algo. Sí, doctor. Entonces, voy a poner la imagen, sí, esa, precisamente. Entonces, cada vez que se aplica un filtro, uno de esos que andan como también se conoce, se va generando, vamos a decir, como otra imagen, vamos a pensar otra imagen, que no necesariamente se va a ver un poco como el carrito, pues se ve, vamos a decir, si la visualizamos así, la queremos ver, a lo mejor no es un carrito, es otra cosa, pero trae información de ahí, de ese carro. Entonces, así que cada aplicación se va generando imágenes diferentes. Exactamente. Okay. Sí, y por ejemplo, acá está muy pequeñito, creo, pero luego pueden descargar la presentación y lo ven. Van extrayendo, por ejemplo, esos que están en negro, como que extraen, no sé si alguna vez han aplicado ustedes de algún filtro en las imágenes. Por ejemplo, hay un filtro que es para calcular la derivada en la X, o sea, a lo largo de las filas de píxeles y puede ser lo mismo para a lo largo de las columnas, ¿no? Que básicamente es un operador, algo ya numérico, que va calculando cuánto cambió el valor de un píxel. O sea, como si fueras una hormiguita y vas caminando sobre una fila de píxeles y vas viendo cuánto va cambiando el valor del píxel, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pasas por una zona de píxeles donde todos son negros, pues todos van a tener 0, 0, 0, no tienen 0 luz esos píxeles. Pero si de repente pasas de un píxel 0 a un píxel completamente blanco, que es valor 1, pues va a haber un cambio brusco, ¿no? Entonces se puede calcular las derivadas, o sea, la razón de cambio, ¿no? Conforme vas avanzando en los píxeles, ¿qué tanto cambia el valor de esos píxeles? Con valores entre 0 y 1, ¿no? Lo mismo en las columnas. Entonces, hay un filtro para hacer eso. Si ustedes se lo aplican a las imágenes, lo que van a ver es que ese filtro encuentra bordes de los humanos, o sea, como el borde del coche, el borde de la pared que está acá atrás, la línea que divide, digamos, los cerros con el cielo de acá arriba, te encuentra bordes, ¿no? Entonces, hay filtros especiales para encontrar bordes, para encontrar esquinas, para encontrar zonas circulares, pero son filtros que bueno, matemáticamente se han diseñado, se han creado y funcionan para eso. Aquí, esos filtros, como que el mismo algoritmo los encuentra y aprende cuáles son los filtros que aportan mayor información para el problema de clasificación. Entonces, sí, es un proceso exhaustivo y por eso estas redes requieren mucha capacidad de cómputo, porque prueban un montón de posibilidades. Pero el mismo proceso de descenso de gradiente, reducir el error de clasificación, como que va forzando a las capas a encontrar los mejores parámetros para que esos filtros resultantes sean efectivos, ¿no? Sean efectivos y eficientes. Y luego pueden checar con calma esta imagen porque está muy pequeñito,
Pero van a ver que ocurre eso. Hay unos que encuentran bordes y luego esos bordes se le pasan a otra capa y de ahí calcula tal vez qué tan largo es ese borde, o la esquina qué tan grande, tan pequeña. Y así, por medio de esas imágenes, que realmente lo que estamos viendo acá, o sea, se ven como imágenes, pero realmente son los valores que vamos obteniendo de los volúmenes, ¿no? Son esos volúmenes que vemos acá, perdón, de salida. Eh, y pues, básicamente esas son las convoluciones. Hay otros operadores que se utilizan, que ahorita vamos a platicarlos. Aquí ven, por ejemplo, conf de convolución, luego en amarillo ven relu. Eso significa que todas estas 10 imágenes o los píxeles de cada una de esas 10 imágenes luego fueron evaluadas con la función relu, ¿no? O sea, si de casualidad aquí tenías un valor negativo, relu lo convierte en 0. Y por eso ven que hay muchos píxeles negros acá. Esos píxeles negros son puros ceros. Significa que aquí, después de la primera convolución, aparecieron muchos valores negativos. Y solo conservó con su valor positivo los valores positivos, ¿no? Entonces, aquí tal no se distingue, pero acá todo se alcanza a ver el coche, pero en color como blanco. Y luego, al pasar acá, solo se conservó parece que es como que el techo del coche, o el capirote, la parte de por acá que no se conservó, ¿no? Luego viene otra capa de convolución, o sea, a ese se convolucionó otra vez, luego se le aplicó relu, y luego una capa de pooling. Ahorita vamos a explicar qué es pooling, pero pooling básicamente es quedarse con los píxeles que tienen valores más grandes. La idea es que mientras más grandes sean los valores ya a este nivel del procesamiento, son píxeles que contienen, la teoría es que contienen más información esos píxeles, ¿no? Mientras mayor sea el valor del píxel, a este nivel, contiene más información. Entonces se van concatenando estas capas, ¿no? Convolución, relu, convolución, relu. ¿Dónde va cada una de esas? Es igual otro misterio para la ciencia. Es otra de las cosas que se tienen que ir experimentando. Ya hay algunas redes, algunas estructuras que se sabe que funcionan. Son las que les mostraba que, al menos las más populares, las tienen ya implementadas aquí en Keras, ¿no? Aquí ¿dónde está? Keras Applications. Esas redes tienen estructuras ya específicas que se han visto que funcionan, ¿no? Y básicamente las fueron armando como si fueran piezas de Lego, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas de ellas, de las principales. Pero, o sea, realmente, si tú agarras, digamos, esta red y tú le agregas tal vez una secuencia más de convolución, relu y pooling, igual y no vas a ver una diferencia significativa en el resultado, ¿no? Entonces, eso, la única forma de ver que una topología es mejor que la otra es entrenándola con datasets y comparando el desempeño. No hay una fórmula mágica para determinar las secuencias, ¿no? Cuántas de esas necesitas o el tamaño de los filtros, ¿no? Entonces, ahí así es mucho de prueba y error. Lamentablemente así es, ahorita no se conoce una forma de saber, ¿no? Cuál es la secuencia correcta y el número de capas y el número de filtros. Y en los artículos, cuando se han publicado la siguiente red que mejoró el desempeño, pues obviamente no te dicen cuántos experimentos corrieron, simplemente te muestran el caso final, que es el que funcionó mejor. Los más interesantes es cuando proponen algún tipo de operador diferente, ¿no? No simplemente, le agregué 10 capas más de lo mismo, sino que, no sé, te dicen, por ejemplo, se me ocurrió, por ejemplo, las capas residuales. Se me ocurrió que hay información que a pasar de una capa a otra se puede ir perdiendo información que sí es valiosa. Entonces, para evitar que se pierda esa información, además de que pase a través de las capas, me brinco algunas capas para que esa información se la pueda proporcionar una capa, no sé, 5 capas más adelante, tal cual yo la observé en la primera capa, ¿no?
Es lo que le llaman conexiones residuales. Entonces, bueno, cuando se propuso eso por primera vez, era que, está interesante, ¿no? Algo diferente. Y demostraron con experimentos que eso aumentaba el desempeño de la red. Y ya quedó la RESTnet, ¿no? Residual Network. Y es una de las redes que más se utilizan. Entonces, así, normalmente han ido evolucionando estas redes, ¿no? A alguien se le ocurre, o sea, matemáticamente, o quizás que esta información la estamos perdiendo, o me gustaría que en paralelo se procese esta información y luego se combine, y ahí ya van saliendo nuevas arquitecturas de redes. Pero definitivamente requiere un montón de experimentación, y pues al final solo te publican la versión que les funcionó, ¿no? Intentaron tal vez 10,000, y la mejor de esas 10,000 es la que te publican en la revista, ¿no? Y pues las que se vuelven, las que son modelos robustos que funcionan con diferentes datasets, pues son las que al final se hacen populares, ¿no? Y la gente los empieza a utilizar y luego los incluyen en las bibliotecas más importantes. Entonces sí, es mucho de experimentación. Lamentablemente sí es, ¿no? Hasta ahorita no se ha encontrado una forma mejor de encontrar estos. Y acuérdense que todas son funciones matemáticas, al fin y al cabo, ¿no? Solo que sí ya son monstruos de funciones matemáticas. Bueno, vamos a ver qué más hay por acá. Bueno, aquí solo que hay que considerar igual que cada filtro debe tener, cada filtro es como si fuera una neurona, ¿no? Entonces cada filtro debe tener igual su parámetro bias. Bueno, entonces una red convolucional, como vimos ahorita en esa de donde está el carro, donde está el auto, pues es una secuencia de capas de convolución, ¿no? Es lo que llamamos una red convolucional. Aquí en este ejemplo, pues, muestro, ¿no? Primero procesamos este volumen de 32 por 32 por 3. Obtuvimos uno de 28 por 28 por 6 de profundidad, ¿no? Usando, obviamente, 6 filtros de 5 por 5 por 3. Este pasa por otra capa de convolución. En este caso están suponiendo que es una capa de convolución de 10 filtros de 5 por 5, y obviamente tiene que ser de 6, ¿no? Porque es 6 de profundidad. Y eso nos da como salida otro volumen más pequeño todavía, de 24 por 24, pero de 10 de profundidad, ¿no? Porque nosotros escogimos acá 10 filtros. Típicamente después de aplicar la convolución, esos volúmenes pues tienen valores negativos y positivos. Entonces, se le aplica el ReLU, y ReLU pues todos los valores negativos los convierte en ceros. Los convierte en ceros y los positivos los deja tal cual, ¿no? Entonces, como que la estructura básica de las convoluciones. Convolución y luego se aplica ReLU, o ya vieron las otras que estaban en el documento, son el LiquiReLU, CeLU y otras cosas allá raras. Bueno, déjenme. Aquí solo habla, bueno, eso acá que es, si en lugar de usar redes convolucionales, utilizamos, por ejemplo, la red esta que les implementé desde cero. O sea, si convirtiéramos las imágenes, como se hacía antiguamente, en un solo vector se procesa, o sea, hasta cierto tamaño de imágenes sí se puede lograr hacer clasificaciones, ¿no? Allá lo que ocurre es que la red aprende como a generar un template por cada una de las clases. Entonces, si entrenamos esa red, déjame, les muestro esta de acá, esta que aquí básica, ¿no? Pero pues tendría un montón de neuronas bueno, de valores de entrada. Si logramos entrenarlo esta es la base de datos CIFAR 10. Es una base de datos donde hay imágenes
de 10 categorías diferentes: aviones, carros, pájaros, gatos, venado, perro, rana, caballo, barco y camión. Pues lo que veríamos luego es que en la última capa, que es donde se agarran estos valores que ya procesaron las primeras capas, para hacer la clasificación, se forma un tipo como de template. Que sí funciona, pero está muy limitado esto, ¿no? Y no sé si recuerdan, cuando vimos redes, la primera presentación de redes neuronales, había una aplicación allá para determinar si una persona está viendo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia el frente, ¿no? Entonces, eso se resolvía con unas cuantas neuronas. Pero es lo más que vas a poder resolver, ¿no? Ese tipo de imágenes así muy pequeñas. Y algo como esto, por ejemplo, sí logras encontrar los templates, pero el error es muy grande porque, por ejemplo, este caballo, para que otra cosa, otro caballo lo considere como caballo, tiene que estar más o menos en esta posición, ¿no? Si el caballo está tal vez viendo hacia adelante, ya no va a quedar tanto en ese template, entonces va a tener errores. Entonces ese es el problema igual de esas redes clásicas para procesar imágenes, están muy limitadas. A ver, entonces, si tú utilizas multilayer perceptron, o sea, que básicamente si utilizas más neuronas, pues cada capa de neuronas puede ir encontrando como templates, o sea, casi como lo está haciendo las convoluciones, pero no con la misma eficacia. Y necesitas muchos pesos. Entonces, lo mejor es, en el caso de las convolucionales, esos filtros van generando ese tipo de patrones que tal vez solo así para nosotros no tiene sentido, pero para la red, al pasar esos filtros sobre las imágenes, extraen características que le permiten luego, más adelante, poder diferenciar si es un caballo o si es un avión, y no es un template en específico, sino que es como una colección de características que se logran extraer a partir de esos filtros, ¿no? Esta en específico es de la red AlexNet, creo que fue de las primeras redes convolucionales que se propusieron. Y estamos hablando acá de 64 filtros de 3 por 11 por 11, ¿no? Eso, obviamente, una vez que vieron que funcionó, pues sacaron ya los filtros ya entrenados, porque esos filtros, obviamente, al inicio son random, son aleatorios, pero con el mismo algoritmo de optimización se van cambiando sus pesos, y al final aquí es lo que están graficando y ven qué forma tienen los filtros, ¿no? Entonces, acá lo que les comentaba hace rato, que esa es la foto de la esquina de un coche. Entonces, acá se ve la defensa, es uno de los coches antiguos, y los faros aquí, ¿no? Entonces se ve cómo cada filtro va extrayendo diferentes características. Luego le dan un mapa de características o de activación, cómo lo va procesando después de otro. Por cierto, se llama convolución porque es un operador que existe en matemáticas, ¿no? Que la idea es ir combinando dos señales, aquí F y G, de esa forma como lo estamos haciendo con las imágenes, ¿no? Posición por posición se van aplicando esas funciones. Entonces, por eso de ahí sale el nombre de convolución, es un operador que ya existía en matemáticas. Y aquí es de la red esa que veíamos, ¿no? Cómo van alternando convoluciones, relu, convolución, ¿no? Ahora vamos a ver lo que preguntaba Rubén hace un momento. Esos, bueno, de 32 por 32 pasamos a 28 por 28. Eso porque el filtro es de 5 por 5. Si hubiera sido de 3 por 3, sería creo que de 30 por 30. Entonces, obviamente hay forma de calcular esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera esta imagen, ¿no? Detrás de 7 por 7, con un filtro de 3 por 3, ¿no? Que está acá representado en verdecito. Entonces, tú lo puedes ir corriendo columna por columna. Y mientras tú lo corras columna por columna, pues siempre vas a poder aplicar el filtro, ¿no? Porque estás yendo columna por columna, no importa de qué tamaño se hace, de 3 por 3, de 5 por 5, obviamente tiene que ser más pequeño que la imagen original. Entonces, en ese caso, lo lograste aplicar 5 veces, entonces la salida va a ser de 5 por 5.
¿no? Si fuera el filtro de 3x3, pero ese corrimiento es de 2, al corrimiento aquí se le llama stride. Un stride de 2 es que te va así corriendo de 2 en 2 las columnas. Entonces aquí lo aplicamos una vez, corremos 2 columnas, lo aplicamos otra vez, corremos 2 columnas y lo aplicamos otra vez. Y acá sí funcionó, sí se pudo aplicar de 2 en 2, ¿no? Corrimientos de 2 en 2. La salida fue de 3x3, o sea, 3 veces lo logramos aplicar. Si fuera igual filtros de 3x3, pero el corrimiento fuera de 3 columnas cada vez, aquí pues ya no va a funcionar, ¿no? Porque aquí lo aplicamos una vez. Bueno, acá no pusieron la animación. Pero lo aplicaríamos una vez más acá, ¿no? Y nos sobraría una columna, pero ya no lo podemos aplicar porque ya solo nos queda una columna. Entonces acá ya no se ajusta, entonces no puedes aplicar, en este caso, a un volumen de 7x7, un filtro de 3x3 con un stride de 3. ¿Sale? Entonces eso puede, digamos, a la hora de definir la red, por default se va columna por columna. Entonces normalmente no hay problemas a la hora de codificarlo. Pero si tú quieres jugar con eso de los strides, pues tienes que checar que realmente lo pueda aplicar, porque si le pones un stride que no se puede aplicar, te va a marcar error de Colab, ¿no? O Python te va a marcar error de que no puede aplicar esa convolución así como le estás diciendo. Y aquí está la formulita, ¿no? Para saber de cuánto por cuánto va a ser la salida, el volumen de salida, ¿no? N es la dimensión del volumen de entrada, F es la dimensión del filtro, ¿no? Entonces es N menos F entre el stride y le sumas 1. Entonces, para esos ejemplos que nos mostraron, vemos que los primeros dos sí nos dice un valor entero, ¿no? Va a ser de 5x5, es de 3x3, pero en el último, pues ya te dice de 2.33, ¿no? Entonces ya ves que no es entero, entonces no se va a poder aplicar. Entonces, es la fórmula que les decía, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, profe, el filtro tiene que ser cuadrado. Normalmente son cuadrados. Yo creo que es por cuestión práctica nada más de las bibliotecas. Las bibliotecas normalmente son así. O sea, de hecho, tú no le dices 5x5 o 3x3, solo le dices de cuánto es el lado. O sea, asumen que son cuadradas. Pero, te digo, yo creo que es solo una cuestión de practicidad, porque en teoría tú podías definir esos operadores sobre rectángulos, por ejemplo, o alguna otra forma ya medio extraña, ¿no? Antes de las convoluciones, de los operadores de convolución, había unos filtros que se les llaman filtros tipo HAR. HAR es el apellido del matemático que lo propuso. Y tú hacías básicamente eran algo así como estos filtros, pero solo obtenían dos valores normalmente. Supongo que el filtro es de 3x3. Entonces, o eran 0 o eran 1. No, perdón, o -1 o 1. Solo esos dos valores habían. Y tú decidías, por ejemplo, este primer cuadrito va a ser un -1. Luego el de acá es otro -1, -1. La segunda fila va a ser todos unos. Y la tercera fila va a ser puros -1, ¿no? Tú le podías poner el patrón que quisieras. Y esos filtros se aplicaban sobre las imágenes. Y podían ser filtros de diferentes dimensiones. O sea, pueden ser filtros de 3x5 o de 5x2, ¿no? Yo, de hecho, llegué a utilizar esos filtros con otros algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, hay uno que se llama AdaBoost. Y o sea, hasta ahorita funcionan muy bien para extraer características de imágenes. La convolución es como una generalización de eso, porque ahora los pesos ya no tienen que ser -1 y 1, como los filtros HAR-like, tipo HAR. Pero donde sí lo restringen es en que son cuadrados. Pero bien podrías, o sea, implementarlos de forma rectangular y no habría problema. Ahora, igual y no, como se prueban de forma exhaustiva, igual y no hace mucha diferencia, ¿no? Si
si le agregas esa variable más de configuración, o que si son rectangulares o no, y de qué proporciones van a ser estos rectángulos, ¿no? Entonces, en la práctica son cuadrados. ¿Vale? Ok, gracias, profe. Bueno, hay otra cuestión que, si se dan cuenta, cada vez que se aplican los filtros, pues se va reduciendo el tamaño del volumen, ¿no? Que va pasando de una capa a la otra. En algunas ocasiones, normalmente, de hecho, se busca ir reduciendo el tamaño de esos volúmenes, porque al inicio el volumen es la imagen, y es mucha información contenida en esas imágenes, sobre todo esas imágenes de alta resolución, son muchos píxeles allá. Entonces lo que se busca es que al ir pasando por las capas de convolución, se vaya reduciendo la cantidad de información que contienen esos volúmenes, conservando de alguna forma la información importante, ¿no? Para resolver el problema de clasificación o detección o lo que sea. Entonces, normalmente se busca que se vayan reduciendo, pero algunas veces tal vez vas a querer que se mantenga el mismo tamaño. Y eso es lo que explican acá. Puedes agregarle un marco alrededor de la imagen con puros ceros, y eso va a permitir que la imagen de salida sea del mismo tamaño que la imagen de entrada, ¿no? Dependiendo del filtro. Entonces, a esos ceros que se le agregan alrededor, se le llama padding. ¿Cuánto padding vas a utilizar? No vayan pad. Si es 1, 2 o 3, ¿cuántas filas de ceros? ¿Cuántas filas o columnas de ceros quieres que se le agregue? Entonces, en el código hay una opción cuando se aplica la convolución que tú le puedes decir, creo que le pones como same size, o así, ahorita lo vemos. Y automáticamente, dependiendo del tamaño de filtro que estés definiendo, le agrega el padding necesario para que la salida sea del mismo tamaño que la entrada. Y hay otra variante también. Normalmente la convolución va a ir reduciendo el tamaño de los volúmenes que procesa. Si tú le dices que quieres conservar el mismo tamaño, pues te lo va a dejar del mismo tamaño, ¿no? Agregando este padding de ceros. Pero también hay ocasiones en las que se quiere que el tamaño de la imagen o del volumen crezca. Y para eso hay un operador que se llama, es como convolución inversa. Y lo que hace es que va aumentando el tamaño de la salida. En específico, me acuerdo de una red que se llama UNet, ¿no? UNet, la red U. Y eso es porque precisamente la primera parte de la red hace que se reduzca el tamaño de los volúmenes. Entonces, en el artículo donde se propuso esa arquitectura, pues se ve cómo se va reduciendo el tamaño de los volúmenes, ¿no? Pero cuando llega a la mitad del procesamiento, empiezan a aplicar convoluciones inversas y empieza a aumentar otra vez el volumen. Entonces, en la arquitectura la dibujan como una U, y por eso la bautizaron como la red U, ¿no? Entonces, en algunas aplicaciones puedes querer hacer algo así. ¿Cuál sería la situación? La situación es que si tú forzas a la red a que con menos información mantenga las características importantes de las imágenes de entrada, pues la estás forzando a que con menos variables conserve el mismo patrón o los patrones importantes de esas imágenes. Ese es un caso característico en las redes que se llaman autoencoders, ¿no? Donde tú quieres, los autoencoders, tú le das una imagen de entrada o un patrón de entrada, pues un vector,
y le dices que te dé como salida el mismo vector o la misma imagen que le das. Pero en la arquitectura de la red, la información que tú le das de entrada, tal vez con convoluciones, la empieza a reducir en volumen. Hasta que en medio se forma como un vector, que a veces se le conoce como vector latente o vector oculto, que es básicamente un vector en donde ya se logró codificar de alguna forma la información en esa imagen, en ese vector de entrada, ¿no? Que es normalmente más grande. Pues esa es la primera parte del autoencoder, se le conoce como el encoder, ¿no? Con eso codificas esa información. Y luego a partir de ese vector, que es como que de forma resumida ya contiene la información importante de la imagen de entrada, se reconstruye la imagen para que sea del mismo tamaño que la original, ¿no? La que estaba en la entrada. Y esa segunda parte de la red es lo que le llaman el decoder. Entonces tienen un encoder y un decoder. Entonces el encoder reduce la información a una expresión mínima, digamos. Y el decoder agarra ese vector y a partir de ese vector reconstruye la imagen. Esos son redes que se llaman autoencoders. La UNet es un tipo de autoencoder, digamos, ¿no? Solo que allá se entrena de forma diferente. Entonces, hay esas opciones con las convolucionales. Tú puedes querer en algún momento reducir los volúmenes, puedes querer tal vez mantenerlos del mismo tamaño, o puedes querer aumentar la información, ¿no? Si quieres hacer esto como un decoder, a partir de poca información, construir una imagen, que es similar como lo hacen las GANs, ¿no? Estas que generan imágenes a partir de un vector de números, reconstruye o genera una imagen, ¿no? Con cierto patrón. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Me gustaría checar algo de código antes de irnos hoy. Bueno, aquí están las secuencias. Bueno, acá solo son unos ejercicios, ¿no? Para ver si saben aplicar la formulita, y luego lo pueden checar con calma. La idea, bueno, algo igual que inspiró el concepto de las redes convolucionales, es esto de los campos receptivos, ¿no? Que cuando se estudia la visión, por ejemplo, la visión de los humanos, cuando nosotros observamos algo, todas los sensores, digamos, que tenemos en el ojo para percibir la cantidad de luz y los colores, tenemos como estos campos receptivos, ¿no? Que parte de tu ojo observa alguna región de lo que tú estás viendo al frente, ¿no? Y cada región del ojo se enfoca en diferentes regiones, ¿no? Y es la combinación de toda esta información, de esos campos receptivos, que es la que en nuestro cerebro nosotros creamos la imagen de lo que estamos percibiendo, ¿no? A través de los ojos. Entonces, digamos, esa fue igual otra motivación para este modelo de red convolucional, ¿no? Hacerlo como lo hacen los ojos biológicos, ¿no? Ir dividiendo o analizando la imagen que se requiere analizar por secciones. Y esas secciones o campos receptivos, pues están definidos por los diferentes kernels, ¿no? Y el barrido que se hace sobre las imágenes. Y pues eso es una concatenación, ¿no? De campos receptivos que se van procesando hasta obtener algo que ya te permite, las últimas capas te permite clasificar o detectar qué hay en esa imagen, ¿no? Creo que son ejercicios de eso del padding. Déjenme, me brinco. Son ejemplos. El pooling, ¿se acuerdan del pooling? Quiero explicarles bueno, aquí hay una cuestión igual curiosa. Algunas redes tienen convoluciones, kernels de uno por uno. Y uno dice, pues, o sea, ¿qué chiste tiene combinar linealmente un solo píxel? Pero lo que ocurre es que
tiene mucho sentido porque realmente estamos trabajando con volúmenes de cierta profundidad. Si esta profundidad en lugar de 64 fuera 1, pues allá no tiene tanto sentido, ¿no? Porque sería solo un valor que vas a estar multiplicado por su peso. O sea, no tiene tanta relevancia eso, no podría ser tanta información. Pero como normalmente estamos trabajando con volúmenes, en este caso es un ejemplo de 64 de profundidad, porque pues en la capa anterior aplicaron 64 filtros, ¿no? Entonces obtienes un volumen de 64 de profundidad. En algunas ocasiones sí es interesante o te ayuda a aplicar kernels de uno por uno, porque realmente es uno por uno, pero son 32, digamos, son 32 valores, 32 píxeles que se están aplicando así a profundidad. O sea, está recombinando información de un solo píxel, digamos, de una posición, pero a lo largo de sus 64 canales, ¿no? Entonces, igual pueden ver algunas arquitecturas que tengan convolución de uno por uno. Entonces, para que no les llame la atención, que digan que está raro eso, porque es de uno por uno, es por esa situación que es por el volumen. Se aplica como que recombina esa información al fondo, ¿no? A profundidad. Bueno, aquí está con respecto a las capas de pooling. Pooling dice que hace las representaciones más pequeñas y más manejables y opera sobre cada mapa de activación o sobre cada mapa de características de forma independiente. Básicamente es un submuestreo. Entonces, aquí en este ejemplo tienes una imagen de 224 por 224 y el resultado del pooling es una imagen más pequeña, en este caso de 112 por 112. Hay dos formas típicas en las que se aplica este submuestreo. Una es el max pooling y otra es el average pooling. El max pooling es simplemente agarrar el máximo. Entonces, aquí esta es la aplicación de un max pooling con un filtro de 2x2 y un stride de 2. ¿Qué significa eso? Agarramos primero, se aplica igual como los kernels de convolución, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces colocas el kernel, en este caso es un ejemplo de 2x2. Entonces primero al colocarlo, digamos que seleccionas estos 4 píxeles que están en rosado. Entonces lo que haces es te quedas con el que es más grande, tiene valor más grande, en este caso es el 6. Entonces ese es el que pasa a la salida, digamos, del filtro, ¿no? Entonces queda un 6. Luego, como es un stride, en este ejemplo es un stride de 2, brincas 2 columnas, colocas otra vez acá el cuadrito de 2x2 y te quedas otra vez con el más grande, que en este caso es el 8. Pasa el 8. Lo mismo aquí se coloca acá abajo, aquí pasa el 3 y en la zona azul pasaría el 4. Entonces pasamos de una imagen de 4x4 a una de 2x2, donde se conservó en cada una de las regiones donde se aplicó el pooling, se conservó el máximo, ¿no? Por eso ven que aquí es lo que ocurrió, ¿no? De una de 224 por 224 se convirtió en una de 112 por 112. Y es como que esta imagen, como que le baja la resolución y se conserva únicamente los valores más representativos. No más representativos, más valores más grandes, ¿no? El average pooling pues es similar, pero como se podrán imaginar, en lugar de agarrar el max, agarras el promedio. Entonces, promediarías 1 más 1 más 5 más 6 entre 4, ¿no? Y ese valor es que lo pondrías. Creo que acá, bueno, sí, puedes manejar valores flotantes, no hay problema. Pero típicamente se aplica el max pooling normalmente. Bueno, lo que dice acá, esos no contienen parámetros que se tengan que aprender, ¿no? Y dice acá, introduce invariancia espacial. O sea, no afecta, espacialmente no está destruyendo nada acá importante, de hecho está conservando patrones que existen, solo que con menos información. Es un downsampling, como se dice acá, ¿no? Un submuestreo. Y bueno, esa presentación termina con
con esta red. Ahorita vamos a ver en código cómo la implementamos. Si no me equivoco, creo que es la AlexNet. Ahorita veamos, por ahí debe aparecer otra vez. Bueno, vamos a checar algo de código. Tengo otra presentación donde se ven detalles un poco más técnicos. Pero creo que ahorita sería importante ver algo de código. Déjenme ver las primeras dos. Bueno, en la primera notebook, utilizo, bueno, en las primeras dos utilizo la base de datos, esta CIFAR 10. Entonces aquí está. Bueno, son 10 categorías de imágenes. Son imágenes de 32 por 32 de color. Contiene 50,000 imágenes el dataset. Y los tiene ya separados. Perdón, 50,000 ya tiene separados ya como para entrenamiento y tiene 10,000 para prueba, test. O sea, en total son 60,000 imágenes que hay en ese dataset. Son imágenes de estas 10 categorías: avión, automóvil, pájaro, gato, venado, perro, rana, caballo, barco y camión. Aquí pueden ver más o menos el tipo de imágenes que tiene, ¿no? Entonces, la Notebook 01 que les puse acá es cómo se hacía en la antigüedad, antes que existieran las redes convolucionales, cómo trataban de implementar esas redes clasificadoras de imágenes. Entonces, aquí básicamente tenemos muy similar a lo que hicimos en la otra notebook que estamos trabajando hace rato. Bueno, aquí estoy mostrando algunas de las imágenes, ¿no? Cómo se ve. Las imágenes pues las cargamos aquí con esta instrucción, ¿no? Keras, datasets, CIFAR 10, load data, ¿no? Y ya lo guardo de una vez en 4 variables. Xtrain y Ytrain, ¿no? Que son las 50,000 imágenes de entrenamiento, ¿no? Son las imágenes y su etiqueta, ¿no? Que como vieron puede ser de 0 a 9. Y luego guarda otras 10,000 en test, su X y su Y. Entonces, para que se pueda pues evaluar el error con el de prueba para ver que también va a funcionar con imágenes nuevas. Y aquí lo mismo, se convierte en Waterfront Vector, categórica. Aquí solo imprimí aquí una de las imágenes para que se vea cómo se ve. Son de 32 por 32 píxeles. Y fíjense acá, aquí la red que estoy generando es igual tipo secuencial. Aquí, fíjense, esa es otra forma diferente de definirlo. En la otra red que vimos hace rato, esta de acá es realmente la primera capa de entrada. En la otra red, aquí pusimos, después de la opción de activación, le pusimos el nombre de la capa, si se acuerdan, Layer 1, y luego le pusimos Input y le pusimos ya 4, ¿se acuerdan? Aquí es otra forma de manejarlo en Keras. Acá tú dices específicamente, la entrada de esta red va a tener esta forma. Aquí estamos diciendo que es una imagen, ¿no? O sea, es de 32 por 32 por 3. Pero luego usamos la función flatten, que lo que hace es convertir este arreglo de 3 dimensiones en un vector. ¿Sale? Entonces, se queda un vector de 3072 valores. Entonces, aunque las recibe como imágenes, las aplana en un solo vector. Entonces, realmente las imágenes las está trabajando como si fueran vectores de valores, que ya vimos no es conveniente hacer eso.
Pero eso es para que vean cómo se hacía antes de las redes convolucionales. Después le puse acá Image Classifier Dense, ¿no? Con una conexión densa. Entonces acá son dos capas de neuronas. La primera capa tiene 20 neuronas. Su activación es ReLU. Y en la capa de salida tiene 10 neuronas. Activación Softmax, ¿no? La idea es que cada imagen te la clasifique en alguna de estas 10 categorías. Este tipo de red, fíjense, tiene 61.670 parámetros y pues funciona muy mal, la verdad. Es un problema difícil para manejarlo con redes no convolucionales. Entonces acá el error es terrible, pero eso es como se hacía antes de las redes convolucionales. En la Notebook 2 ya utilizamos redes convolucionales. O sea, es el mismo dataset, es el mismo código al inicio, pero en la arquitectura igual es secuencial porque pues va a ser de una capa a la siguiente. No tiene, digamos, conexiones de recurrencia o algo así. Y aquí ya utilizamos convolución 2D. Hay convolución 1D, me parece, y también convolución 3D. Normalmente manejamos la 2D, que es lo que les expliqué ahorita en la presentación. Es una de tipo 2D. Aquí le estamos diciendo que los kernels van a ser 32 kernels, 32 filtros de 7 por 7. Inmediatamente después de aplicar la convolución, los vamos a pasar por la activación ReLU. Y aquí lo que le decía, padding, decimos same. O sea, haz un padding de tal forma que la imagen no cambie de tamaño, sea del mismo tamaño. Y acá, en lugar de definir en una sola línea de cómo va a ser la entrada, aquí como argumento de la primera capa les estamos diciendo, ok, y tus entradas van a ser de 32 por 32 por 3. Entonces, aquí no aplanamos nada. Aquí va a agarrar la imagen tal como está de entrada, ¿no? Es lo que queremos. Luego le decimos, va a ser un max pooling de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, eso lo repito otra vez acá. Convolución, activación ReLU, max pooling, solo que ahora le estoy pidiendo que utilice 16 filtros de 3x3, ¿no? Y lo que sale ya se pasa a otra ronda de convolución de 16 filtros de 3x3, max pooling de 2. Aquí comenta algunos. Entonces, digamos que todas esas primeras capas son con lo equivalente a esto de acá, ¿no? Hasta que digo, ok, yo creo que ya a este nivel ya extrajo features suficientes como para hacer una clasificación y se lo paso entonces a una capa de neuronas densas. Pero pues esas densas no procesan en arreglos de datos, sino que lo procesan por vectores. Después tienes que hacer un flatten para que el volumen que salga de aquí, que aquí pues no sé de cuánto sea el volumen, todo lo convierte en un vector sote. Y eso es lo que entra a estas 10 neuronas. Acá le estoy poniendo 2 capas de neuronas. Esta sección aquí verde, yo allá estoy manejando 2 capas de neuronas. La primera capa tiene 10 neuronas con función de activación ReLU. Y lo que sale de aquí, de esas 10 neuronas, se lo paso a otras 10 con la activación Softmax, ¿no? Aquí viene este operador que yo les decía antes, dropout. Aquí le puse 0.5, ¿no? Significa que de las conexiones que hay entre esas 10 y esas 10 neuronas, ¿no? Sería algo como les mostraba acá, ¿no? ¿Dónde estaban? En la 40. Por ejemplo, aquí. Las conexiones entre esta y esta capa, quiero ignorar el 50% de esas conexiones, ¿no? Aquí son únicamente 4, entonces ignoraría 2 de estas conexiones. Entonces es lo que le estoy diciendo. Acá solo que aquí, como son 10 y 10, hay 100 conexiones entre estas 2 capas, ¿no? De 10 por 10. Son 100 conexiones. Y acá lo que le estoy diciendo es, escoge 50 de esas
100 conexiones al azar y las vas a ignorar como si no existieran. Y eso, la idea de eso es que, como les decía, que mejore la calidad de la predicción de la siguiente capa. Bueno, aquí tiene 14, así como está, tiene 14.360 parámetros. En la otra opción, ¿cuánto tenía? 61.000, ¿no? O sea, esa de acá, si lo corren, van a ver que funciona horriblemente. Y tiene 61.000 parámetros. Esta que ya usamos convoluciones tiene 14.000 parámetros, funciona mejor. Sin embargo, esta todavía no logra. Acá la última vez que lo corrí, ven que el accuracy es terrible, fíjense, es 0.1. Significa que hasta aquí el 10% de los ejemplos los clasifica correctamente. Este es el accuracy, ¿cómo lo hacen para que aparezca? En el primer código que lo mostré solo había la pérdida, ¿no? Solo definimos la pérdida y el optimizador, que aquí se dan cuenta ya estamos usando el más popular ahorita, que es Adam. Bueno, acá le puse coma y le dices que también quiero que me calcules el porcentaje de acierto que tienes, el accuracy. Entonces, puse metrics. Acá puedes poner una lista de métricas, ¿no? Le puse el accuracy, que es como que el más estándar. Y aquí pueden ir viendo. Acá hay otra cosa igual. Cuando le dije que el fit, que es donde hace el entrenamiento, le estoy pasando un conjunto de entrenamiento, los 50.000 imágenes de entrenamiento. Les estoy diciendo, corre 30 épocas. Les estoy diciendo un batch size de 1000. Aquí ya estoy diciendo que se vaya por batches, no de uno en uno. Y aquí le estoy poniendo que agarre el 20%, o sea, la quinta parte de esas 50.000 imágenes como validación. Eso quiere decir que de las 50.000 imágenes, 10.000 las va a reservar para validar y esas 10.000 no las va a usar para modificar los pesos. Entonces, aquí pueden ver el error y la accuracy con los ejemplos de entrenamiento. 40.000 de estas imágenes, de estas 50.000 de entrenamiento. Y luego ven, dice acá validation loss y validation accuracy. Entonces, esos ya son valores, o sea, el error y la precisión que tiene el accuracy, pero con las 10.000 imágenes que reservó para validar. Entonces, aquí podemos ver, eso si lo graficáramos, que es lo que puse acá abajo, de hecho. Pueden ver el error con los ejemplos de entrenamiento y el error con los ejemplos de validación. Ahora, a pesar de que aquí estamos usando convolución, eso no es muy buena la solución, ¿no? Lo veíamos acá, el accuracy es del 10%, ¿no? Y en validación todavía un poco más baja, es del 9%. Este problema de clasificación no es sencillo clasificar las imágenes, ¿no? Sino ahora hay otra versión que les puse 02A. No recuerdo que también, pero esa sí mejoraba la calidad. Es básicamente la misma red. Aquí le borré lo que estaba comentando. Es básicamente la misma estructura de la red, 32 filtros de 7x7, max boolean, pero le agregué después de la convolución, o sea, hace la convolución acá, aplica ReLU de una vez a sus valores, y antes de hacer el max pooling, le puse una capa de normalización. Ahorita les explico qué es esto de la normalización. Pero hace mucha diferencia y es muy recomendado usar normalización en las capas de convolución o la red de convolución. Entonces déjenme ver aquí. Detrás de una red aumentó un poco los parámetros, 19.000 parámetros. Pero vamos a ver, en la accuracy, fíjense, la accuracy subió hasta un 70%. Obviamente nos gustaría que clasificara tal vez al 100%. Eso es con los niveles de entrenamiento.
Y de validación es un poco más bajo que lo normal, lo esperado. 62%, ¿no? Progresamos de un 9% a un 62% de la precisión, ¿no? Acá la idea es que si tú le pasas imágenes de ese tipo, de cifar 10, 6 de cada 10 te las debe clasificar correctamente, que aún así es bajo, ¿no? Pero es una red pequeña, considerando el tipo de redes que normalmente se manejan en la actualidad. Tiene unas cuantas capas nada más. Pero vean la diferencia que hizo esto de la normalización. ¿Qué es eso de la normalización? Es como su nombre lo dice, ¿no? Normalizamos los valores de salida en este caso de esta capa, ¿no? El volumen que sale de acá, agarramos el batch. Acuérdense que aquí entramos por batches. Entonces, si el batch es de 1000, no sé, aquí lo mantuve en 1000. Si el batch size es de 1000. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos los volúmenes de las primeras 1000 imágenes que se procesaron y hacemos algo como hice con Softmax. ¿Se acuerdan? Sumé todos los valores, sumas todos los valores de los volúmenes de esas 1000 imágenes. Y luego divides cada uno de los valores originales de esos volúmenes entre el total de la suma. Hay varias formas de hacer esa normalización, ¿no? La forma que los explicamos es como que la más trivial. Pero en la presentación 02, ya hablo de la normalización. Entonces, la forma en que creo que está implementada en Keras es de esta forma. Se promedia, esta mu es el promedio de todos los valores. Estamos hablando de un batch size de 1000. Agarramos 1000 imágenes. Les aplicamos la primera capa de convolución. Vamos a obtener 1000 volúmenes, ¿no? Un volumen por cada imagen. Y esos 1000 volúmenes, todos los valores que están en esos 1000 volúmenes, los vamos a sumar y los promediamos. Y nos va a dar este valor, ¿no? Mu. Y entonces reemplazamos esos valores de los volúmenes por lo que nos va a dar la resta de la media y lo dividimos entre lo que sería la desviación estándar. Esa sigma es la varianza. La dividimos, le sacamos la raíz cuadrada, ya es la división estándar. Más cierto error aquí. Ese error es un parámetro que se aprende cuando llamamos a esta función batch normalization. Esa epsilon es como para que tenga cierta flexibilidad. Ahí hay un problema, había un problema ya con algunos datos, que si tú no le pones esa epsilon, creo que empeora, o sea, hay como un parámetro que se requiere ajustar, digamos. A eso hace referencia esta epsilon. Pero esta normalización, o sea, como que ajustar los valores de esos volúmenes al promedio que te da evaluar un batch size en específico, hace maravillas y lo pueden ver acá. O sea, simplemente al agregar, si ven el caso anterior, bueno, acá tengo otras cosas que tengo comentado, vamos a quitar. Simplemente con aquí, antes de ese max pooling, agregar una batch normalization y otro aquí, antes del pooling. Solo con esto, que es lo que hacemos acá, pasa de 9% de precisión a casi 62%, ¿no? Y, bueno, habría que seguir experimentando con esa red para ver cómo llegamos tal vez al menos a una accuracy de 0.9, ¿no? Pero bueno, aquí ven la importancia. Es igual, había una época en donde no se manejaba hasta la normalización. De hecho, la arquitectura es el que les muestro acá. Esta de acá, aquí no utilizaban batch normalization y era una arquitectura, digamos, popular en su época. Ahorita vemos cuál es, creo que es la AlexNet, no estoy muy seguro. Pero en la presentación esa 02,
Está bastante extensa esa presentación, no la vamos a poder cubrir toda, pero lo importante son las arquitecturas. Hay diferentes formas de normalización y todos se siguen investigando. Bueno, yo estoy trabajando con un chavo un alemán que está interesado mucho en esa normalización. La normalización genera un costo computacional extra, en el sentido de que cada vez que tú normalizas, tienes que calcular esa media. O sea, eso implica que cada vez que procesas un batch de ejemplos, de imágenes, tienes que calcular la media y luego hacer ese ajuste, ¿no? Para cada píxel de ese volumen, restarle y dividirlo. Entonces a él se le ocurrió, Benjamin se llama el chavo se le ocurrió que en lugar de estar recalculando estas medias y estos ajustes, ¿por qué no se aprenden unos parámetros como si fueran pesos? Así como se aprenden los pesos de los filtros. Es algo que le llamó él de batchless normalization, ¿no? Entonces la idea es que si esa idea funciona, se puede entrenar más rápido y puedes requerir menos capacidad de cómputo para entrenar tus modelos. Entonces, es algo que ahorita todavía estamos investigando. Aparentemente, donde tiene mejor, donde, digamos, mejora bastante el desempeño es con redes recurrentes. Con redes convolucionales casi no hace diferencia. Entonces, no se puede como decir, te conviene más utilizar esto porque obtienes más beneficio, ¿no? Tal vez requieres menos memoria o corre más rápido o es mejor calidad. Al menos con las convoluciones todavía no hemos visto, no hemos logrado eso, ¿no? Pero con las recurrentes parece que sí se obtiene una mejora en la calidad. Entonces, hay todavía gente como nosotros que estamos investigando el asunto de la normalización y hay varias formas de hacerlo, ¿no? Entonces, es lo que explican acá. Hay 4 básicas. Bueno, este es lo de los parámetros que les decía que se pueden aprender. Déjame, esos son los esquemas básicos. Batch normalization es cuando agarras n ejemplos, es el tamaño del batch, y ese promedio lo calculas sobre esos n ejemplos y luego ajustas de acuerdo al promedio y a la desviación estándar. Ese es el batch normalization. Hay otro que es layer normalization. Entonces, allá en lugar de agarrar n ejemplos, agarras un solo ejemplo, pero normalizas con respecto a los canales que tiene, ¿no? Si la profundidad es de 64, esa media que calculas el promedio, lo calculas para todos los píxeles de esa imagen, de una sola imagen, pero sobre todos sus canales, ¿no? Sobre la profundidad de la imagen. Eso se llama layer normalization. Y la otra es que puedes normalizar, pero con respecto a una sola imagen. O sea, esa W significa height y width, anchura. Como que lo ponen en una sola dimensión, pero esta que implicaría agarrar una sola imagen en un solo canal, digamos el canal del rojo, y promediar todos los valores de rojo de esa imagen, ¿no? Y luego le restas ese promedio y lo divides entre su división estándar. Y hay cosas como esto, group normalization, ¿no? Donde te vas igual sobre una sola imagen, pero escoges unos cuantos de los canales, no solo un canal. Y hace lo mismo, lo aplicas. O sea, son variantes. Realmente, el que yo normalmente he visto que utilizan los investigadores y reportan es el de batch normalization, o sea, calcular el promedio sobre varios ejemplos. Es como que el que aporta beneficios más tangibles, digamos, en las redes. Bueno, entonces, fíjense, una de las primeras redes, a partir de aquí empieza como que la historia de las redes convolucionales, cómo se fueron proponiendo. Me gustaría ver algunas, porque luego hay algunas que están implementadas en Keras y las otras notebooks son de cómo las pueden utilizar para hacer esto de transfer learning. Pero me gustaría que se vea como que ver un vistazo, ¿no? Tener un vistazo de cómo fue evolucionando esto. Una de las primeras, fíjense, en 1998 fue la LeNet.
le llaman la LeNet porque la propuso que es uno de los que se considera como los padres de la inteligencia artificial profunda, las redes nuevas profundas, es Jean LeCun. Este profe creo que es de la Universidad de Montreal, en Canadá, y propuso esa arquitectura que la bautizó como LeNet, ¿no? Por su apellido. Y hacía convolución, subsampling, y luego, después de todas las capas de convolución y pooling, lo aplanaba, ¿no? Flatten, y boom, se lo pasaba a 3 capas de la red, una red estándar, ¿no? Totalmente conectada. Entonces, fíjense que simple fuera la primera: convolución, pooling, fully connected, y ya, la capa de clasificación, ¿no? Esas redes, por cierto, las empezaron a utilizar en una base de datos muy famosa que se llama MNIST, que es una base de datos de dígitos. Y esa base de datos la utilizaron por muchos años. No es la única, pero es una de las que utilizaron por muchos años para ir, digamos, anotando cuál era el error que se tenía con esa base de datos, para luego producir nuevas redes que pudieran reducir el error con ese mismo testbed, ¿no? Con esa misma base de datos. Entonces, conforme los grupos de investigación iban proponiendo nuevas arquitecturas y lograban reducir el error en la clasificación de los dígitos, pues iba reportando. De hecho, había un sitio web, no sé si existe todavía por allá, tal vez históricamente lo habrán conservado, donde se puede ir viendo, ¿no? Los diferentes grupos iban proponiendo nuevas redes y cómo iban mejorando y mejorando la calidad de la clasificación de los dígitos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una de las primeras redes. Bueno, eso ya habíamos visto lo de la convolución, el pooling. Aquí está históricamente, fíjense, hasta el 2011 están considerando aquí que las redes eran todavía shallow, o sea, eran redes con pocas capas, ¿no? Relativamente. A partir del 2012, que proponen AlexNet, fíjense, en 2012, este ya tenía 8 capas, ¿no? Y aquí está, ese es eso con otra base de datos que es la ImageNet. De hecho, esta ImageNet es una base de datos de imágenes, así como la CIFAR 10, pero tiene no sé cuántas categorías de imágenes, no sé si, creo que tiene más de 100 categorías de imágenes que obtuvieron de internet y están etiquetadas manualmente. De hecho, esa ImageNet creo que se etiquetó originalmente, pero para tareas de procesamiento del lenguaje natural, si no me equivoco. Entonces ya luego la adaptaron, pero para hacer cosas de procesamiento de imagen, ¿no? O visión computacional con estas redes neuronales convolucionales. Entonces, esa es una base de datos enorme, muchas imágenes. Y aquí está cómo, conforme fueron haciendo redes más sofisticadas, fueron bajando el error. Ese es el porcentaje de error, ¿no? 28% de error, 25, 16. Desde el 2012 con AlexNet tenía 8 capas. Este de aquí es una mejora que le hicieron a este. No le agregaron cosas sofisticadas, sino que solamente jugaron con el número de neuronas, si no me equivoco, y los parámetros, ¿no? Del tamaño de los kernels y del max pooling. Es básicamente la AlexNet, solo que hicieron un fine tuning y logró reducir el error. Luego, en el 2014 proponen la BGG. La BGG 19, porque tiene 19 capas. De hecho, esta BGG es una de las populares. Aquí en Keras van a ver que está la BGG 19, hay BGG igual 16, ¿no? La diferencia está en unos cuantos millones más de parámetros. La BGG 19 tiene 143 millones, la otra tiene 138 millones de parámetros. Y aquí está la def, es el número de capas, ¿no? 19 capas, esta de acá 16 capas.
Le dice hasta que la memoria, ¿no? En megabytes. Bueno, tiene varios datos acá como para que ustedes escojan cuál quieren utilizar. Bueno, sí, seguimos checando acá. En el 2014 se propuso la Google Net o como Google Net. Sí, ¿alguien quiere comentar algo? Doctor, sí, nomás, perdón, en su gráfica que nos muestra, el eje vertical de esa gráfica, ¿qué es? Como que entiendo que va mejorando, pero ¿qué Es es? el error que tenía, bueno, 30%, ¿cuánto? 28.2 es que el 28% de las imágenes las clasifica mal. Ah, ok, ok. Aquí la mejorcita es esa 2.3, la CNET, Sí, que el 2.3 por ciento de las imágenes las clasifica mal. ok. Iba Vamos, reduciendo. luego empeoró, ahora sí que el último subió 5.1. Sí, allá fue una propuesta que no funcionó muy bien. ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, fíjense, en 2015 surge la ResNet, que es la que sean conexiones residuales. Y la CNET, la verdad es que no conozco cuál fue la modificación. Es que han propuesto tantas que realmente las que luego se vuelven populares son las que entrenan estas grandes empresas, ¿no? Como Google y Facebook. Hay una, por ejemplo, Facebook entrenó una para detectar caras, que obviamente la obtuvo de todas las fotos que tiene en Facebook. Y ese creo que se llama la FaceNet de Facebook. Y así, o sea, hay un montón de redes que se han propuesto, ¿no? Normalmente las que son más robustas y funcionan mejor son las que van incluyendo en las bibliotecas, en este caso, pues es Keras, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, cada una de estas pueden checar los detalles. En la presentación aparecen algunas. Déjenme aquí, ver que ven algunas como que las principales diferencias de la red. Por ejemplo, esta es la AlexNet. Aquí está la arquitectura, ¿no? Convolución de 1 por 1, max pooling de 1, o sea, hacía el max pooling sobre la profundidad, a lo largo de la profundidad, normalización, desde aquí vamos a normalización, convolución, max pooling, conf, max pooling, y luego fully connected, ¿no? 3 capas de fully connected. Esa es la AlexNet del 2012. Bueno, aquí uno de los participantes, pues es el otro Godfather, ¿no? El otro padrino de la red de neuronas profundas es Jeffrey Hinton de Toronto. Pues ese que hace poco renunció de Google porque inventaron ya de que ya le estaba dando miedo lo que estaba haciendo Google, pero realmente es que ya hay muchos años trabajando así, ¿no? Ya quería retirarse. Bueno, esta es la AlexNet. Aquí hay algún cálculo de las convoluciones. Déjame paso a otra red que esté por acá. Para ver si en los últimos 10 minutos que nos quedan checamos de los códigos. ImageNet. Más de la ZFNet. Acá es un... pero esa es una importante, es una clásica. La VGGNet. Tiene la comparación. Esta es la AlexNet, ¿no? Y aquí está la VGG16 y la VGG19. Entonces, pues básicamente fue nada más ponerle más esteroides, ¿no? Más capas a la red, porque no hicieron algo así diferente realmente, solo le apilaron más convoluciones y le entrenaron otra vez con la ImageNet. Entonces, realmente la VGG son, son AlexNet más engordadas, ¿no? Con más capas. Eh, la GoogleNet, acá sí había una cosa interesante, que es eso que le llaman módulos de Inception. Entonces, ya ven que las convoluciones son como que concatenaciones, ¿no? Le aplican convolución, relu, pooling, o antes haces normalización, y así, ¿no? Es solo como un túnel, como un canalito. Pues aquí a los de Google se le ocurrió hacer esos módulos en donde dentro del módulo procesaban en paralelo, hacían como que, en ese caso, 4 caminos diferentes, ¿no? En uno solamente le aplicaban una convolución de 1 por 1,
en otro una secuencia de convolución 1 por 1, luego una convolución de 3 por 3, ¿no? Un segundo camino en paralelo, un tercer camino paralelo, convolución 1 por 1, convolución 5 por 5, y un tercer camino donde ponían convolución 3 por 3, max pooling, y luego otra convolución, ¿no? Y lo que salía, o los volúmenes que salían de esos 4 caminos, luego lo concatenaban con un filtro de concatenación. O sea, básicamente lo empataban, ¿no? Y eso lo replicaron. O sea, en lugar de tener únicamente lo estándar hasta ese momento, que era convolución, pooling, convolución, pooling, hacían estas como bifurcaciones paralelas y luego las juntaban otra vez y se la pasaban a otro módulo. Y cada uno de esos módulos pues podía tener caminos diferentes, ¿no? Digamos, acá ese es un ejemplo, pero creo que probaron con diferentes tamaños de kernels para cada caminito de estos. Y hace lo que llaman la Google Net, y pues mejoró ya pues el desempeño, ¿no? A esto le llaman módulos de Inception. Y si se fijan, aquí hay unas que se llaman Inception. Entonces, estas son las que, este Inception V3 debe ser la arquitectura de esta Google, solo que no sé por qué no le pusieron Google acá. No sé si por la marca para evitar y hacer referencia a Google. No sé, habrá que checar, pero esta Inception utiliza este tipo de conexiones. Y déjenme ver, creo que por aquí debe estar bueno, esta acá más clarito. Creo que aquí debe estar la ResNet, para que vean a qué me refiero. Bueno, varios tipos de Inception. La ResNet, aquí está. Entonces, fíjense, la ResNet es un concepto sencillo, de hecho. O sea, lo que hacen es, aquí hay cierta información que pasa esta convolución, rel o convolución. Entonces, además de que pasa a través de esta secuencia de convoluciones, dijeron, bueno, vamos a brincar, vamos a hacer un puente acá, y esa misma información que es procesada por acá, se la vamos a pasar así cruda, digamos, tal cual, aquí a la salida. Y simplemente vamos a sumar lo que sale de aquí, que es esta f de x. Le vamos a sumar esa información tal cual, como viene de, digamos, 2 capas antes. Ya se llaman conexiones residuales. Eso ayudó igual un montón a la calidad de las soluciones. Entonces acá, como pueden ver en esta red, aplican ¿qué? 3, 6, 9, bueno, N conexiones residuales. Y eso hasta el día de hoy se siguen utilizando esas conexiones. Aquí están en el contexto de redes convolucionales, pero en las redes Transformer que vamos a ver posteriormente, como por ejemplo para las GPT-4, GPT-4 de ChatGPT, utilizan también este tipo de conexiones. Y yo creo que este tipo de conexiones llegaron para quedarse. Yo creo que todos los modelos en el futuro van a seguir manejando este tipo de conexión. Bueno, entonces hay un montón igual de arquitecturas basadas en esta ResNet, y también la tenemos disponible para jugar en Keras, ¿no? ResNet 50, diferentes versiones que pasan por acá. Y hay otras que en la presentación eso no aparecen, pero bueno, si tienen interés, aquí le hacen clic, y normalmente, por lo menos fueron propuestas en 2021, ¿no? En la International Conference on Machine Learning, que es la conferencia principal de esto. Y te puedes ir al artículo, ¿no? En el archive, y ahí ya puedes ver los detalles y te interesa saber más de eso, ¿no? Cabe mencionar que aunque estas redes fueron diseñadas originalmente para procesar imágenes, se han utilizado, y yo creo que se van a seguir utilizando para procesar información que no necesariamente son imágenes, y no necesariamente tienen que estar originalmente la información en arreglos de cuadrados, ¿no? O volúmenes. Hay gente que ha utilizado estas redes para procesar, por ejemplo, voz. La voz, pues, es una serie de tiempo, ¿no?
pero acomodan la información de forma de arreglo y se lo pasan a la convolucional o crean diferentes canales y le aplican convoluciones de uno por uno. Y las redes convolucionales son capaces, así como con las imágenes extraen patrones, igual pueden extraer patrones de señales de voz o de cualquier otro tipo de dato que se lo proporciones a la convolucional. Por ejemplo, estaba yo leyendo un artículo hace unos días de una red que se llama red convolucional temporal. Son el concepto de convolución, pero que se aplica sobre una serie de tiempo, en diferentes posiciones de la serie de tiempo. Eso le llaman una red convolucional temporal. No está procesando imágenes, ¿ya? Es una serie de tiempo que puede ser, no sé, cosas de la bolsa de valores o cualquier otra cosa, audio o lo que sea. Y da buenos resultados esa aplicación, ¿no? Y lo combinan con redes recurrentes y reportan que todavía es mejor todavía combinar redes convolucionales temporales con redes recurrentes, que vamos a ver en la próxima sesión, para procesar series de tiempo, ¿no? Entonces, digamos, fueron diseñadas para imágenes, pero son modelos bastante potentes que se pueden ajustar para procesar otros tipos de información. Aquí ya no nos va a alcanzar tiempo para checar esas notebooks, las checamos de todas formas la próxima sesión, pero aquí les puse la 03, es de la LeNet, cómo podemos cargar la LeNet y utilizarla para clasificar, la ResNet 50, y la interesante es esta, la 05, déjenme solo se la muestro, la checamos con calmita la próxima sesión. Aquí yo descargo la BGG 16, ¿no? Esta de acá, la BGG 16. Y lo que hago es cargo la red, pero con la idea de hacer transfer learning. En las otras dos notebooks, en las anteriores, esta de acá, solo cargo la red y la utilizo, no las entreno. En esta de acá, cargo la red. Aquí están todas las capas. El summary te pone todas las capas. Fíjense cuántos. Tiene 138 millones de... Ah, caray, este no es. A ver. No, a ver, no, este no es. Ah, es este de acá. No. Ya me confundí. Hay una donde hago el transfer learning. A ver, este no es. Vamos a ver. Creo que es la LeNet, porque ya vi que está los pesos ya guardados. LeNet. O igual y no les copié esa. No, sí, es esta. No, acá todos son entrenables. ¿Cuál será entonces? Ándale, esta es, acá lo puse reentrenando. Sí, es esta, la 04 es donde hago transfer learning. En las otras dos solo las utilicé. Tienes acá esta, procesa imágenes de 224 por 224. Cuando se carga el modelo, le dice, ok, quiero que cargue los pesos que se obtuvieron con ImageNet. O sea, es básicamente los pesos ya entrenados con los que vienen todas estas redes. Cada red tiene su propio conjunto de pesos, obviamente. Y aquí solo la cargué y la utilicé para predecir una imagen. ¿Qué imagen es? Esta imagen de acá es del elefante. Es esta de acá que les puse, el Tusker. Cargué esa imagen del elefantito y le dije, ok, dime qué es lo que está en esa imagen.
y me dice, ¿dónde está la respuesta? Acá está. Lo más probable es que son Tusker, ¿no? Uno de esos elefantes con sus colmillos que le llegan hasta el piso. La segunda opción más probable es elefante africano, ¿no? Entonces acá solo la utilicé porque ya está entrenada para reconocer diferentes tipos de objetos o animales. Ahora, acá lo que le dije es, ok, ahora quiero que cargues otra vez en la ResNet 50, pero le puse este argumento ahora, include top false. Entonces, eso significa que no me va a cargar la parte final de la red, que sería, a ver, o sea, la parte de este de acá, por ejemplo, donde está eh, acá arriba, donde hace la clasificación y donde está fully connected. Le digo, eso no quiero que me la agregues porque yo te voy a decir qué va a haber allá. Entonces, de entrada, aquí, al imprimir summary, aquí debe salir los trainable, si no me equivoco. Miren cuántas capas tiene esa cosa. Ahí. Entonces acá me dice, ok, tienes 23 millones de parámetros entrenables y 53 millones no entrenables. Bueno, acá yo esperaría que fuera al revés, non-trainable parameters. Bueno, acá no sé por qué son tantos entrenables, debe ser rápido esto. Y aquí ya le pongo el código. Cargué esa base de datos de otro lado, es de un sitio de Google, creo, de flores. Tiene diferentes tipos de flores, pero yo solo, acá está margaritas, dandelia, no sé qué sea en español, rosas, de girasoles y tulipanes, ¿no? Entonces yo solo me quedé con dos, no me acuerdo, creo, hasta rosas y girasoles. Y digamos, esa red ResNet no fue entrenada con esa base de datos, fue entrenada con ImageNet. Entonces lo que dije, ok, voy a agarrar los pesos de ResNet y lo voy a reentrenar para esta aplicación diferente que es específicamente rosas y girasoles. Entonces acá lo que hice fue, luego lo vemos con más calmita, pero básicamente le agregué una capa más, donde le puse lo que me va a dar la ResNet, que es la carga de modelo. Esa va a ser la entrada de la capa que se llama de predicción, que son dos neuronas nada más. Una se va a activar cuando sea rosas y otra cuando sea girasol. Y acá lo estoy concatenando. Entonces agarré todo el monstruo que es ResNet y le puse al final esta capa con dos neuronas. Déjenme ver acá cómo parece el summary. Ahí está. Entonces aquí ya está correcto. 65,000 pesos van a ser entrenables y el restante 23 millones y medio de parámetros se quedaron tal cual, ¿no? Como se descargaron de la biblioteca. Entonces solo estos entreno cuando le hago fit y le paso las imágenes de girasoles y rosas, solo a esas se van a ajustar, que son los de la última capa. Y acá lo probé, bueno, acá el accuracy salió, fíjense, fue perfecto con esas. El 100% de ellas las clasificó correctamente en el entrenamiento y en el de validación un poco más bajo, ¿no? 93%. Y no recuerdo cuánto tiempo entrenó esto, pero fue rápido, no tardó demasiado. Entonces, esa es la idea de transfer learning. Chéquela con calmita si tienen tiempo, si no, la checamos otra vez en la próxima sesión. Esa es la forma en que actualmente se utilizan esos modelos, no solo para convolución, sino también para, por ejemplo, los modelos esos, los Large Language Models, como BERT, Llama, el más famoso que es GPT. Así se utilizan ahora, ¿no? Los descargas y luego los haces transfer learning, los reentrenas para tu aplicación en específico, entrenando solamente un conjunto pequeño de parámetros, ¿no? Y eso es más viable. Por ejemplo, así hicimos hace poco con el GPT-3, no, perdón, con GPT-2. GPT-2 está disponible para descargar y utilizar.
lo reentrenamos para hacer un chatbot que respondiera preguntas sobre una de las carreras que tenemos en la Facultad de Matemáticas, ¿no? Las licenciaturas en Ciencias de la Computación. Entonces el ChatGPT, no ChatGPT, el GPT-2, hicimos lo que se le conoce como una alineación. Lo alineamos a que responda preguntas específicas que nos interesaban en español. Y digamos, no es perfecto, pero funciona decentemente, ¿no? Entonces, es lo mismo, es un transfer learning, pero en ese caso para un modelo de lenguaje en lugar de un modelo de visión computacional.